Elliot Brown siempre había sido el tipo de hombre con el que la gente se sentía a gusto. A los 45 años, su voz tranquila y su sonrisa fácil lo convertían en un consuelo familiar en Milford, Texas, una comunidad rural tranquila y unida de menos de 1000 habitantes. No era solo el reparador eléctrico al que todo el pueblo recurría. Era el hombre que se detenía a ayudarte a cambiar una llanta, el que se ofrecía como voluntario en la estación de bomberos local y el vecino que aparecía sin que se lo pidieran cuando la luz del porche de alguien se apagaba. Vivía con su esposa, Penélope, su novia del instituto y su hija de 17 años, Hannah, en una casa modesta en el extremo sur del pueblo, no muy lejos de donde vivían ambos pares de sus padres. Los Brown estaban muy arraigados en Milford. Merenderos dominicales, colectas escolares, servicios religiosos. Elliot estaba allí. Todo el mundo lo conocía. A todo el mundo le caía bien. Es simplemente estable, dijo una vez el pastor Holcomb durante un sermón, señalando con la cabeza a Elliot entre los feligreses. Como la estrella polar. Oye, Elliot, gritaba el sheriff Daly al cruzárselo por el pueblo. ¿Vas a arreglar esa cafetera de mi oficina o solo vas a seguir tomándote tu dulce tiempo? Elliot se reía, ajustándose el cinturón de herramientas. Te estoy salvando de la adicción a la cafeína. Dale. Deberían pagarme por eso. La gente confiaba en él. Los niños le saludaban con la mano cuando pasaba en su pick-up color óxido. Los ancianos guardaban su número en post-its junto al teléfono. Su hija, Hannah, acababa de ser aceptada en un campamento de música de verano en Austin. Tocaba el violín y su talento había superado con creces lo que la escuela local podía ofrecerle. Penélope llevaba días radiante. «No me lo puedo creer», dijo una noche, doblando la ropa mientras Elliot arreglaba el tirador suelto de un armario de cocina. «¿De verdad se va? Nuestra pequeña». «No es tan pequeña ya», respondió Elliot, deteniéndose para mirar por la ventana donde Hannah estaba en el columpio del porche, tarareando algo que él no reconocía. Penélope suspiró. «Parece que fue ayer cuando la trajimos a casa». Elliot asintió. «Va a hacer grandes cosas». Las cosas iban bien. A la mañana siguiente, Elliot visitó a la señora Watkins para arreglarle el interruptor automático averiado. Ella le dio té dulce, como siempre. «Tienes una familia tan buena, Elliot», le dijo suavemente. «No mucha gente está tan bendecida como tú». «Lo sé», respondió con una sonrisa. «Créeme, le doy gracias a Dios todos los días». Pero mientras lo decía, algo se le apretó en el pecho. No sabía por qué. Más tarde esa noche, mucho después de que Penélope y Hannah se hubieran acostado, Elliot se sentó solo en el porche. Los grillos cantaban y las estrellas parpadeaban suavemente en lo alto. Se frotó el pulgar contra el borde calloso de la palma de su mano. Algo no estaba bien. Esa sensación no se iba. Era como una sombra al borde de una puerta. Estaba a punto de abrirse, y lo que iba a entrar era algo muy oscuro. Dicen que el destino tiene su manera de anunciar su llegada, no con truenos, sino con un susurro que se cuela en los días ordinarios y lo cambia todo. Para Elliot Brown, llegó con un golpe en la puerta y el regreso de Aaron Walker. Aaron alguna vez había sido la sombra de Elliot, o quizá era al revés. De niños, corrían por las polvorientas carreteras de Milford como si el mundo les perteneciera, dos chicos que creían que el tiempo era una carretera larga que se extendía hasta el horizonte, pero la vida tenía otros planes. Aaron persiguió la ambición fuera de Milford mientras Elliot se quedó. Se casó con Penélope y echó raíces en la misma tierra de la que ambos habían soñado escapar alguna vez. Ahora Aaron había vuelto, pero no era el mismo. Se plantó en el porche de Elliot una mañana gris, el rostro pálido, los pómulos marcados, los ojos apagados por el dolor y el cansancio. Parecía 20 años mayor, no solo físicamente, sino en el alma. El diagnóstico le había arrancado algo. «Cáncer de sangre en etapa 4», dijo Aaron suavemente a Aaron cuando se sentaron en el porche esa tarde, con vasos de té dulce en la mano. «Los médicos me dan 1 año. Tal vez». Elliot no habló al principio. Solo miró hacia el campo al otro lado de la carretera, el viento acariciando las puntas de la hierba como un suspiro. «Deberías habérmelo dicho antes», dijo finalmente, con la voz ronca. Aaron soltó una débil carcajada. Habría arruinado la sorpresa. Elliot se volvió hacia él. «Idiota». Aaron sonrió débilmente. «Igual me quieres». «¿Siempre?» Desde ese momento, Elliot se encargó de cuidar a su amigo. Lo llevaba a Baylor Scott y Witte en Waxahachie a sus citas. Le ayudaba a recoger las medicinas, limpiaba su casa los fines de semana cuando las náuseas eran demasiado fuertes. Y cuando Elliot no podía estar,
Penélope solía cubrirlo. Al principio, Elliot estaba agradecido. Penélope siempre había sido cariñosa. Tenía esa suavidad que atraía a la gente. Cocinaba para Aarón, le cambiaba las sábanas, hacía la compra. A veces llevaba juegos de mesa para distraerlo. Incluso reorganizó sus horarios de trabajo para ayudar más a menudo. Pero pronto Elliot notó pequeños cambios. Las cenas en casa se volvieron silenciosas. Penélope faltaba a más comidas familiares. Luego una noche, Elliot se quedó sentado a la mesa de la cocina, mucho después de haber recogido los platos. El reloj tic-tac sonaba más fuerte de lo normal. La semana siguiente fue más difícil de ignorar. Penélope pasaba horas de recados, incluso cuando Elliot estaba en casa. Una tarde, salió justo después de la cena diciendo que Aarón había tenido un mal día de quimio. Elliot se quedó junto a la puerta mientras ella cogía el bolso. «¿Puedo ir yo?» «Me pidió a mí», dijo ella rápidamente, sin mirarlo los ojos. «Pen», dijo Elliot con suavidad, «has pasado más tiempo allí que aquí». Ella se volvió. «Necesita ayuda». «No es el único», respondió Elliot, las palabras más firmes de lo que pretendía. Ella parpadeó, sorprendida. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que esta casa se siente vacía cuando no estás». Entonces apareció la primera grieta de verdad. Días después, se amplió. Era jueves por la tarde. Elliot acababa de volver de cambiar un tendido eléctrico en la granja de los Henderson. La casa estaba a oscuras. La habitación de Hannah cerrada. Un plato cubierto con papel de aluminio sobre la mesa. Asado frío. Elliot suspiró. Se lavó y se sirvió un plato. Apenas había dado un bocado cuando Penélope entró. «¿Ya comiste?», preguntó ella, dejando las llaves. «Acabo de empezar», respondió él sin levantar la vista. Ella pasó a su lado rumbo al fregadero. «¿Hablaste con Hannah hoy?» «Estaba con sus amigas», respondió Penélope. Elliot se levantó, dejó el tenedor. «Penélope, tenemos que hablar». Ella se quedó helada. Él respiró hondo. «Esto no puede seguir así. Entiendo que Aarón esté enfermo. Lo entiendo, pero esta es nuestra casa, nuestra hija, nuestra vida, y tú has estado». «Se está muriendo», Elliot, lo interrumpió ella, girando bruscamente. «No tiene a nadie». «¿Y nosotros qué somos?», dijo Elliot, la voz subiendo por primera vez en meses. «Hígado picado». Ella lo miró parpadeando. El dolor cruzó su rostro. «No lo estoy eligiendo él por encima de ti», dijo en voz baja. «Pues eso parece», susurró él. Silencio. Luego ella se volvió. «Voy a ver cómo está. Tuvo un mal día». «Claro que sí», murmuró Elliot con amargura, demasiado bajo para que ella lo oyera, o tal vez no. La puerta se cerró tras ella. Y Elliot se quedó solo en su propia cocina, las sombras de las paredes alargándose más que nunca. Los días se convirtieron en semanas y el silencio entre Elliot y Penélope se hizo más pesado que cualquier palabra que pudieran pronunciar. Lo que una vez fue un matrimonio lleno de miradas compartidas, roces suaves y bromas susurradas a medianoche se convirtió en un ritual de silencio. La cama que habían compartido durante más de 2 décadas ahora parecía terreno extraño. Todas las noches, Penélope entraba en silencio, se acostaba a su lado sin decir palabra, a menudo de espaldas. Intentó, 1 o 2 veces hablar, contarle cómo había reaccionado Aarón al tratamiento, o cómo había mejorado su apetito, o lo débil que se sentía tras la última ronda de quimio. Pero cada vez, Elliot se levantaba de la cama y salía de la habitación. A veces se sentaba en la sala a oscuras. A veces salía al porche y miraba la noche, escuchando el viento susurrar entre los secos árboles de Texas. No alzaba la voz, no la acusaba, pero el silencio que le devolvía era más fuerte que cualquier grito. Una tarde, mientras tomaba un vaso de agua en la cocina, Hannah entró en la habitación. Todavía llevaba el uniforme del colegio, la mochila medio abierta. «¿Papá?», preguntó con cautela. Él levantó la vista. «¿Por qué mamá ya casi nunca está en casa?», preguntó ella, no enfadada, solo confundida. «Siempre está en casa de Aarón, incluso los fines de semana». Elliot dejó el vaso con suavidad. Se levantó. «Deberías preguntárselo a tu madre», dijo sin emoción, y pasó junto a ella rumbo al pasillo. Esa noche, Hannah lo hizo. Llamó a la puerta de Penélope mientras doblaba ropa en el dormitorio principal. «¿Podemos hablar?». Penélope levantó la vista. «Claro». Se fueron a la habitación de Hannah. La puerta se cerró tras ellas. Nadie oyó lo que se dijo, pero la casa quedó en silencio mucho tiempo. Al día siguiente,
Penélope salió por la mañana con una fuente de guisado y las llaves del coche, como cada día de esa semana. Pasó la mayor parte de la tarde de recados, ayudándola a comer, asegurándose de que llegara al baño sin peligro, organizando sus pastillas por horas. Cuando volvió justo después de la puesta de sol, entró con los zapatos polvorientos y las manos oliendo a antiséptico. Pero algo no cuadraba. Giró por el pasillo y se detuvo. La puerta de su dormitorio estaba abierta, pero el espacio estaba vacío de su presencia. Su ropa había desaparecido del armario. Las fotos enmarcadas de la cómoda, desaparecidas. Su perfume, sus zapatillas, su bata, todo desaparecido. Corrió pasillo bajo hasta el cuarto de invitados, y allí estaban, dobladas y apiladas sobre la cama. Sus cosas, sus vestidos, sus pañuelos, sus libros. Incluso la pequeña planta de jade que tenía en la ventana había sido trasladada. Se quedó allí, atónita. Sacó el móvil, marcó a Elliot. Sonó, y sonó. Nadie contestó. «Elliot», susurró al cuarto vacío. «¿Qué estás haciendo?» Pero en el fondo ya lo sabía. Él no gritó, no montó una escena, pero había trazado una línea. Y con ese gesto silencioso, todo entre ellos cambió. Esa noche, Elliot se sentó solo en la sala de descanso de la estación de bomberos, mirando las viejas fotos enmarcadas de la pared. Fotos de los desfiles del 4 de julio del pueblo. Una foto de grupo de voluntarios, él y Aarón entre ellos, más jóvenes, riendo, con los brazos sobre los hombros del otro. No podía odiar a Aarón. Se estaba muriendo. Pero Penélope, ella no. Y aún así se había escurrido, pedazo a pedazo. El hombre que Milfred había conocido, amable, paciente, siempre con una palabra bondadosa, estaba cambiando, en silencio, de forma constante. La dulzura que había en él se estaba evaporando, sustituida por algo más duro, más frío. No daba portazos, no gritaba, pero su silencio ya no era pacífico. Era el sonido de algo que se moría. Y aunque aún no podía decirle en voz alta, ella lo sabía en su corazón. Su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Los días en la casa de los Brown se volvieron aún más silenciosos, como si las propias paredes hubieran aprendido a contener la respiración. Elliot ya no hablaba con Penélope, ni por la mañana, ni a la hora de cenar, ni siquiera al cruzarse. Se movía por la casa con una eficiencia silenciosa, su presencia reducida a pisadas, el roce de su chaqueta, el sonido de las llaves al dejarlas en la encimera. Estaba allí, pero como un fantasma, siempre presente, nunca realmente visto. Las cenas en familia se convirtieron en un recuerdo. La mesa que una vez albergó risas, conversación y asados dominicales ahora permanecía casi intacta. Elliot comía solo cuando comía, normalmente en el garaje o en el porche con un termo de café. Hannah solía llevarse el plato a su habitación. Penélope lo notaba todo, pero no sabía cómo arreglarlo. O quizá no lo intentaba lo suficiente. Hacía intentos. Algunas mañanas se levantaba antes del amanecer, freía huevos tal como le gustaban a Elliot. Dejaba el recipiente junto a la tostadora, como siempre había hecho, un gesto silencioso, una rama de olivo envuelta en papel de aluminio. Pero cada vez que volvía más tarde, el recipiente estaba intacto. Ella sabía lo que significaba. Una mañana se quedó en el umbral mientras Elliot se ataba las botas. «Elliot, te hice el desayuno», dijo suavemente. Él no levantó la vista, nunca miró hacia la fuente del sonido, agarró las llaves y pasó junto a ella. Para él, ella ya no era una voz, solo un sonido lejano que ahora iba a ignorar. Ella se quedó allí en silencio mucho rato, mirando el espacio vacío que él acababa de dejar. Elliot no tenía que decir nada. Su silencio era ensordecedor. Sus ojos, cuando se cruzaban con los de ella al pasar, lo decían todo lo que su boca se negaba a decir. «¿Por qué no estás aquí con nosotros? ¿Por qué mi esposa está lejos de mí?» Penélope seguía con sus días. Seguía yendo de recados. Seguía llevándole sopa, lavándole las sábanas, ayudándolo con el dolor y las citas. Pero por la noche, al pasar por delante de su antiguo dormitorio y ver la puerta cerrada, el corazón se le retorcía. No llamaba. Se decía a sí misma que Elliot solo estaba celoso, que aún la quería, que estaba enfadado ahora, pero que se le pasaría. Siempre se le pasaba. En su mente, aquello era temporal. Se plantó una noche frente al espejo, cepillándose el pelo, su reflejo pálido bajo la tenue luz del cuarto de invitados. «Tiene 45 años», susurró para sí. «No se va a ir a ninguna parte. Es mío. Soy su esposa. Nunca me divorciaré de él». Sonrió levemente a sus propias palabras.
Pero lo que Penélope nunca comprendió, lo que nunca se permitió entender, era que incluso el hombre más bondadoso tiene límites. Incluso un corazón que da sin pedir acaba cansándose de ser ignorado. Y cuando tomas a un hombre honesto y amoroso por sentado, cuando confundes su silencio con rendición, ese amor puede convertirse en odio en cuestión de instantes. Esa tarde, el cielo sobre Milford colgaba bajo con nubes pesadas, hinchadas con amenaza de lluvia, pero sin decidirse a estallar. El tipo de cielo que hacía que todo se sintiera un poco más quieto, más tenso. Penélope llegó a casa antes de lo habitual. No fue al cuarto de invitados. Se sentó en la sala, mirando la puerta, esperando a que Elliot volviera, los dedos jugueteando con el dobladillo de su suéter, el corazón latiendo como un tambor inestable. A las 4 de la tarde, la puerta principal se abrió. Bota sobre madera. El conocido crujido de las llaves al caer en el cuenco de la entrada. Elliot no la miró, no dijo palabra. Pasó directamente pasillo abajo y entró en el dormitorio. La puerta se cerró con un suave clic. Penélope se levantó, caminó hasta allí y llamó. «Elliot», dijo suavemente, «quiero hablar contigo». Silencio. Llamó de nuevo, más fuerte esta vez. «Por favor, abre la puerta». Nada. Apoyó la frente contra la madera. «Aaron está en el hospital», susurró. «El doctor dice que su corazón se está rindiendo. No le queda mucho». Dentro, Elliot estaba sentado en el borde de la cama. Sus palabras le golpearon como un tren lento, inevitable y cruel. El pecho se le apretó. Aaron, su amigo más antiguo, el chico con quien había compartido secretos, el joven que se fue del pueblo con sueños, el hombre que volvió solo para morir. Ahora se escapaba. Y aún así, también era la razón de que todo se hubiera derrumbado. ¿O no? Elliot apretó los puños. Se está muriendo, se recordó, porque sigo culpándolo a él. Respiró hondo. Se levantó y caminó hacia la puerta. Giró el pomo y la abrió lentamente. Penélope estaba allí, los ojos hinchados, las manos apretadas delante de ella. Cuando miró la cara de Elliot, bajó la mirada de inmediato. No podía sostenerla. Elliot la miró un largo, silencioso momento. Vio sus labios temblorosos, su culpa, su vergüenza, y supo que no había terminado. «¿Qué más?», preguntó con voz plana. Penélope mantenía la vista baja. Su voz apenas un susurro. «Estoy embarazada». El tiempo se detuvo. El pasillo estaba tan silencioso que hasta el zumbido del frigorífico se sentía ensordecedor. Elliot permaneció inmóvil. Finalmente preguntó, «¿De cuántos meses?». No era la pregunta que Penélope esperaba. Dudó. La voz se le quebró. 3 meses. La cara de Elliot no se movió. «No es mío, ¿verdad?». La cabeza de Penélope se alzó de golpe, lágrimas inundando sus ojos al instante. «Si lo es, Elliot, es tuyo». Él se acercó. Sus ojos, tan familiares y antes llenos de calor, ahora eran pozos fríos y vacíos. «Hagamos una prueba de ADN», dijo, voz calmada, distante, «porque ya no confío en ti». Penélope jadeó, las rodillas le fallaron y, antes de poder sostenerse, el mundo se inclinó. Cayó al suelo con un golpe sordo. «Negro». Cuando abrió los ojos, seguía tendida sobre la madera. La habitación estaba en penumbra. Le dolía la cabeza. Giró ligeramente y lo vio. A Elliot, sentado en la silla a pocos metros, sin haberse movido, sin haberla levantado, sin ofrecerle agua ni consuelo. Solo sentado, manos sobre las rodillas, mirando. Parpadeó para contener las lágrimas, luchó por sentarse. La voz le temblaba. «Ni siquiera me levantaste. Estuve todo este tiempo en el suelo». La mandíbula de Elliot se tensó. Sus palabras salieron bajas y afiladas, cada sílaba deliberada. «Para que sepas lo que se siente al ser abandonada». Ella se encogió. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Las lágrimas corrían por su cara. Se levantó despacio, tambaleante. Se secó la mejilla y lo miró a los ojos. «Sí», dijo, voz cruda. «El niño es de Aaron». Hizo una pausa, el dolor grabado en cada palabra. Se está muriendo y quería ser padre antes de irse. Quería que alguien llevara su sangre. La respiración de Elliot se hizo más pesada, pero su postura no cambió. Cerró los ojos un instante, luego los abrió. Su voz era amarga. «Gélida, quiere que su sangre corrupta se transmita a otro», dijo. «¿No es irónico?». Penélope retrocedió. Nunca imaginó que Elliot, el noble y gentil Elliot, pudiera burlarse del cáncer de sangre de Aaron.
pero lo hizo. Los ojos de Penélope centellearon de rabia y dolor. «Te estás burlando de su cáncer», dijo, voz temblorosa. Elliot sonrió, lento y cruel. «Al menos soy sincero. No un destructor de hogares». Ella cayó de rodillas frente a él, manos juntas, la cara empapada. «Por favor, Elliot, déjame tener este niño. Yo lo cuidaré». Era su último deseo. ¿Solo quería? Elliot no se inmutó. No parpadeó. «Nunca me lo preguntaste», dijo, voz plana, venenosa. «Nunca me lo preguntaste antes de abrirte de piernas para ese pedazo de mierda. Así que no me pidas que bendiga que des a luz a un bastardo». Penélope contuvo el aliento. Lo miró horrorizada, como si no reconociera al hombre que tenía delante. «Eres tan cruel», susurró. «¿Cómo puedes hablar así? De un niño que aún no ha nacido». Elliot se levantó lentamente, la silla rozando la madera. La miró desde arriba, el rostro de piedra. «Vamos», dijo, «vamos a visitar a tu amante. Tengo que mirarlo a los ojos y preguntarle cómo se siente apuñalando su mejor amigo por la espalda». La voz de Penélope se quebró. «Por favor, Elliot, no hagas esto. No le hagas daño. Se está muriendo». Elliot ladeó la cabeza y sonrió. «Tranquila, puta. Si quisiera verlo muerto, ya estaría muerto», dijo, voz como hielo. «Pero quiero verlo vivir». Caminó hacia la puerta principal, agarró las llaves y la abrió de golpe. La luz del porche lo bañó en un resplandor pálido. Hannah acababa de subir los escalones de la entrada, mochila al hombro. Vio a su madre con los ojos rojos en el suelo y a su padre rígido como piedra junto a la puerta. Se quedó helada. «¿Se lo contaste?», preguntó, voz cautelosa. Elliot giró lentamente la cabeza y miró directo a los ojos de su hija. No habló. Sonrió. Y esa sonrisa no era la de su padre. No era la del hombre que se sentaba en el columpio del porche silbando mientras trabajaba. No era la del hombre que la cargaba a hombros en los desfiles. Esa sonrisa le produjo un escalofrío. Elliot asintió una vez, luego otra, lentamente, y sonrió una vez más. Hannah no dijo nada. Solo se apartó. Penélope salió detrás de momentos después, arrastrándose, agarrando el bolso con manos temblorosas. Abrió la puerta del copiloto del pick-up y se deslizó en silencio. El trayecto hasta Waxahachie fue silencioso. Ni una palabra. La radio apagada. Solo el zumbido de los neumáticos en la carretera llenaba el silencio. Los ojos de Elliot no se apartaron de la carretera. Sus manos firmes en el volante. Penélope lo miró de reojo varias veces, pero no quedaba suavidad en su expresión, ningún rastro del hombre con quien se había casado. Llegaron al hospital justo antes de las 7 de la tarde. Las luces del estacionamiento parpadeaban en el aire húmedo de la noche. Elliot estacionó el pick-up, salió y esperó. Penélope dudó, luego lo siguió. Dentro, la luz fluorescente del hospital hacía que todo pareciera estéril, surrealista. Elliot caminó directo al mostrador de recepción. «Vengo a ver a Aaron Walker», dijo calmadamente. «Estoy registrado como contacto de emergencia». La enfermera lo buscó un momento en la pantalla, luego asintió. «Habitación 214, ala de UCI». Sin preguntas, sin demora. Penélope lo seguía en silencio mientras recorrían el largo y resonante pasillo. El aire era más frío aquí. Las botas de Elliot resonaban contra el linóleo. Su expresión no cambió. Los ojos de Penélope se movían nerviosos, cada nervio en tensión. Al final del pasillo, giraron a la izquierda. Habitación 214. Entraron. Dentro de la habitación 214, el pitido constante de las máquinas y el leve siseo del oxígeno llenaban el aire estéril. Aaron Walker yacía inmóvil en la cama del hospital, el rostro demacrado, la piel pálida y tensa sobre los huesos. Tubos transparentes serpenteaban por sus brazos, entregando la poca ayuda que la medicina moderna podía ofrecer. La mascarilla de oxígeno se le pegaba al rostro, empañándose ligeramente con cada respiración superficial. Sus ojos, aunque apagados y rodeados de ojeras, se abrieron al oír pasos. Elliot entró con calma medida, sus botas golpeando suavemente el azulejo. Penélope se quedó dudando en la puerta, ojos rojos, labios temblorosos. Elliot arrastró un taburete metálico pequeño por el suelo con un largo chirrido y lo colocó justo al lado de la cama. Se sentó, codos sobre las rodillas, se inclinó cerca. Aaron parpadeó lentamente, intentando enfocar. «Hola, amigo», dijo Elliot en voz baja, las comisuras de la boca curvándose en una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vine a contarte algo».
Aarón intentó hablar, pero la mascarilla amortiguó el intento. Frunció el ceño, confundido. Eyod continuó, voz suave, casi amable. Primero, dijo, esa puta me dijo que está embarazada de tu hijo. Los ojos de Aarón se abrieron un poco más. Su cabeza apenas se movió. Eyod ladeó la cabeza. Ahora escucha bien. Voy a asegurarme de que es el niño Nafka. ¿Sabes por qué, Aarón? Se inclinó más, voz cayendo un susurro. Porque quiero ver a tu hijo crecer sin tener nunca a alguien a quien llamar papá. Penélope jadeó detrás, pero Eyod no se volvió. Quiero que despierte cada día sintiendo ese vacío, ese hueco. Irá a la escuela y verá a otros niños recogidos por sus padres. Y esperará a alguien que nunca vendrá. La mano de Aarón se movió ligeramente sobre la manta, pero era demasiado débil para levantarla. Eyod sonrió más. Oh, créeme, estará triste. Muy triste. Porque el hombre que donó su esperma para crearlo, golpeó suavemente el riel metálico con el nudillo. Morirá aquí mismo en esta cama. Se levantó un poco, ahora dominando a Aarón. ¿Y Penélope? Soltó una fría carcajada. Ella criará sola a ese bastardo. Nunca encontrará otro hombre que venga a ser padre de ese niño. Penélope se tapó la boca, lágrimas cayendo. Eyod miró a Aarón, voz ahora más fría que el suero a su lado. Cada hombre que entre en su vida después de ti, dijo lentamente, vendrá, la follará y se irá después de usarla. Eyod giró lentamente la cabeza hacia Penélope, voz más baja y venenosa que nunca. Esa mujer, señaló sin mirarla, será usada como un pañuelo desechable, y tu bastardo lo verá todo. Verá cómo la tratan, y lo sentirá. Se acercó más a la cama de Aarón, ojos afilados, deliberados. Sufrirá día tras día, llenará su corazón de odio, podredumbre y maldad. Un día te maldecirá, Aarón. Maldecirá al hombre que le dio la mujer que destruyó su matrimonio solo para traerlo al mundo. Los maldecirá a ambos por darle una existencia miserable y desgraciada. El monitor junto a la cama de Aarón empezó a chillar. Primero un aumento constante, luego una serie errática y rápida. El pecho de Aarón se agitaba. Respiraciones cortas, rápidas. Agarró la manta intentando hablar, pero no salió sonido. Sus ojos se abrieron más tras la mascarilla mientras el pánico lo invadía. Ritmo cardíaco disparado. Una enfermera gritó desde la puerta. «Señor, tiene que salir ahora». Un médico ordenó mientras varios sanitarios corrían a la habitación. Eyod se levantó, calmado, inmóvil. Miró a Aarón una última vez, voz tan baja que solo él pudo oír. «Vine a verte sufrir y morir». Luego se volvió, retrocediendo lentamente hasta el pasillo justo fuera de la habitación. La puerta de cristal se cerró tras él. A través del cristal, Eyod se quedó como estatua, brazos cruzados, ojos fijos en los de Aarón. La mirada de Aarón tampoco se rompió, ni siquiera mientras los médicos lo rodeaban intentando estabilizarlo, ajustando oxígeno, preparando adrenalina, máquinas gritando cada segundo. Los dos hombres, alguna vez amigos, hermanos en todo menos en sangre, se miraron a través de aquel delgado cristal. La cara de Aarón empezó a retorcerse de dolor. El pitido se volvió un tono plano y continuo. «Sin pulso», dijo uno de los médicos con gravedad. «Hora de la muerte, 10:47». La habitación quedó en silencio. Una enfermera salió lentamente al pasillo, negando con la cabeza. Se fue. Eyod sonrió y lo dijo lo bastante alto para que Penélope lo oyera. «Nos vemos en el infierno, cabrón». Ella soltó un grito ahogado. Las rodillas le fallaron. Cayó duro al frío suelo del pasillo del hospital. La cabeza golpeó el suelo a desmayarse otra vez. Eyod no se inmutó. Se apartó mecánicamente, dejando paso a la enfermera que corrió a ayudar a Penélope. La enfermera se arrodilló junto a ella, susurrando suavemente, comprobando pulso, ofreciendo apoyo. Eyod se quedó allí, en silencio, mirando, inmóvil, y dejó que la enfermera ayudara a Penélope. La enfermera miró a Eyod, que permanecía cerca, calmado e inmóvil. «¿Puede ayudarla a levantarse?», preguntó, voz teñida de incredulidad. Eyod sonrió levemente. «Gélido. Su caída es culpa suya», dijo. «Que se levante sola. Ya no soy su protector». La enfermera jadeó, horrorizada ante su crueldad, pero Eyod simplemente se volvió y se alejó, sus pasos resonando como signos de puntuación a sus palabras. Afuera, sacó el móvil y llamó a su madre. «Mamá», dijo, «Penélope está en Baylor Scott. Ven a recogerla». Eyod, «Espera»,
¿Qué pasó? ¿Qué eres? Empezó ella. Pero la línea ya estaba muerta. A la mañana siguiente, el pick-up de Elliot había desaparecido. Su móvil apagado. Durante una semana nadie supo de él. Milford susurraba. Los rumores florecían como moho. La muerte de Aaron Walker, el colapso de Penélope, la desaparición de Elliot. Luego, tan de repente como se fue, Elliot volvió. Ese mismo día, un mensajero llegó a la puerta de Penélope con un sobremanila sellado, papeles de divorcio. Ella los leyó en silencio, de pie sola en la sala, las manos temblándole. El pecho se le apretó. Las lágrimas cayeron libres, en silencio. Agarró el móvil e intentó llamarlo. Seguía apagado. Al caer la tarde, Elliot llegó a casa. Estacionó el pick-up, entró sin decir palabra, fue a su habitación y se cambió a camisa limpia. Luego entró en la cocina. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó al borde de la mesa del comedor, bebiéndolo despacio, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Minutos después llegaron sus padres y suegros, alertados por las llamadas llorosas de Penélope y los mensajes asustados de Hannah. Grace estaba junto a la puerta, pálida e insegura. El padre de Penélope, George Patterson, hombre de voz suave que rara vez alzaba la voz, parecía visiblemente conmocionado. Hannah estaba junto a la escalera, brazos apretados contra el pecho, cara descompuesta. Penélope entró la última, ojos enrojecidos, labios temblorosos. La tensión era asfixiante. Grace rompió el silencio. Elliot, ¿por qué? ¿Por qué le mandaste los papeles de divorcio? George habló después. Está embarazada, hijo, ¿y tú la estás divorciando? Lleva a tu hijo, por Dios. Elliot dio otro sorbo lento de whisky, el vaso acunado entre sus dedos. Luego miró a Penélope. ¿Por qué no se lo cuentas tú? Dijo. ¿Por qué no cuentas a todos los aquí por qué te mandé esos papeles? La boca de Penélope se abrió, pero no salió sonido. Los labios le temblaban. Bajó la vista. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Elliot se levantó, dejó el vaso en la mesa y se volvió hacia George directamente. «¿Tu hija?» dijo con claridad. «Durmió con Aaron Walker. Y está embarazada de él». Jadeos resonaron por toda la habitación. «Así que no», continuó Elliot, voz calmada pero afilada. «Su estado, su bienestar y ese niño que lleva dentro no son asunto mío». Se volvió hacia su madre. Sus ojos estaban muy abiertos, la boca ligeramente abierta. «Mamá», dijo suavemente, «esa mujer traicionó mi confianza. Traicionó mi amor». El tono nunca vaciló. Era como si leyera las Escrituras. «Rezo a Dios cada día y le deseo todo el dolor y todo el sufrimiento del mundo. Quiero verla sufrir. Quiero verla llorar. Quiero verla criando sola a ese bastardo. Y quiero vivir lo suficiente para ver a ese bastardo maldecirla cada día por su miserable existencia». Grace retrocedió, agarrándose el pecho, respiración entrecortada. Miró a su hijo como si viera a un desconocido. Este no era el chico de voz suave que había criado. No era el hombre que salvaba gente de casas en llamas, que arreglaba cables viejos gratis cuando la gente no podía pagarlo, que amaba con el tipo de corazón del que se escriben canciones. No, este hombre era frío, vengativo, lleno de veneno, y mientras el silencio se espesaba, Grace susurró, casi para sí, «¿Qué le ha pasado a mi hijo?» Los ojos se le llenaron de lágrimas y lo miró, impotente. «Está lleno de odio». Grace dio un paso hacia Penélope, la cara surcada de lágrimas. Extendió una mano temblorosa, tocando el brazo de Penélope como queriendo aliviar el peso que llevaba encima. Luego se volvió lentamente hacia su hijo, voz suave, suplicante, Elliot, casi en susurro. «¿Hay alguna forma de que puedas pasar página? ¿Puedes perdonarla? Salvar tu matrimonio». La voz se le quebró bajo la presión de su propia incredulidad, de su propio dolor. Llevan casados más de 20 años. Tienen una vida juntos, una hija. Por favor. La cara de Elliot era ilegible. Giró la cabeza hacia su madre y miró sus ojos llorosos, pero los suyos seguían fríos, distantes. Luego, sin decir palabra, se volvió hacia Penélope. George dio un paso rápido, voz temblorosa pero firme. «Elliot, el niño es inocente», dijo. «Sé que lo que ella hizo estuvo mal, pero por favor, eres un hombre bueno. Siempre lo has sido. Piensa en la salud del niño. Si Penélope sufre estrés, dañará al bebé. No es culpa del bebé». Elliot no respondió de inmediato. Solo miró fijamente a Penélope, que permanecía helada,
ojos hinchados, boca entreabierta como si fuera a hablar pero sin fuerza. Todos los ojos de la habitación estaban puestos en él. Luego sonrió. No una sonrisa amable. No la sonrisa del hombre al que el pueblo quería, sino la sonrisa de quien había quemado el puente, destrozado el camino y salado la tierra tras él. Cada segundo que ella esté aquí, dijo en voz baja, le recordaré que es sucia. Penélope jadeó, las rodillas temblándole. Le recordaré que destruyó más de 2 décadas de matrimonio solo para cumplir el retorcido deseo de un hombre destinado al infierno que no era su marido. Se acercó, no amenazando, sino asegurándose de que cada palabra impactara. Me encantaría verla sufrir. Giró ligeramente la cabeza, ojos aún sobre ella. Y ese bebé, voz baja y firme. No siento simpatía, ni cariño, nada. Lo que le pase, hizo una pausa. Es su destino. Penélope se derrumbó de rodillas, sollozos estallando como aguas rompiendo una presa. Se agarró el vientre, balanceándose ligeramente, incapaz de contener la agonía que le retorcía el cuerpo, no solo físico, sino emocional, espiritual. Sus gritos llenaron la habitación, crudos y rotos. Elliot no se inmutó. Se sirvió otro vaso de whisky, el tintineo del hielo y el líquido sonando extrañamente fuerte entre sus sollozos. Se sentó de nuevo en el sofá, piernas cruzadas con naturalidad, mirada fría e inmóvil. El caos a su alrededor bien podría haber sido canto de pájaros. Al otro lado de la habitación, Hannah permanecía helada junto a la escalera, mirando a su padre. Él la miró y sonrió, pero sin calor. Era afilada y enrollada como serpiente bañada en veneno. Esa sonrisa no pertenecía al padre que la arropaba por las noches o arreglaba la cadena de su bici en la entrada. Pertenecía a otro, más frío, más oscuro. Un escalofrío la recorrió. Giró y subió silenciosa las escaleras, desapareciendo en su habitación, el corazón latiéndole en los oídos. George Patterson se acercó rápido, pasó por encima de su hija, ahora hecha un ovillo en el suelo. La miró, ojos cargados de asco y lástima. No habló de inmediato, solo se arrodilló y la ayudó a levantarse. «Nos vamos», dijo secamente. Grace abrió la boca para protestar, pero George le lanzó una mirada firme y ella se apartó. Penélope no se resistió. No podía. Dejó que su padre la guiara fuera de la casa, los ojos vidriosos, las piernas apenas sosteniéndola. George la ayudó a subir al coche, cerró la puerta y se montó. El trayecto fue en silencio. Al llegar a casa de los Patterson, George no esperó a que Penélope hablara. En cuanto ella se sentó en el viejo sofá de la sala, se volvió hacia ella. «Has matado a un buen hombre. ¿Y para qué?» «Elliot era como hijo para mí. Era un marido honesto y devoto», gruñó, paseando de un lado a otro. «Has matado el alma de alguien que habría dado su último aliento por ti». Penélope permaneció inmóvil, manos temblando sobre el regazo. Miraba fija al suelo. La voz de George subió, furia apenas contenida. «El infierno tiene un lugar especial para mujeres como tú. Si es posible, aborta al niño y reza para que yo tenga piedad de ti». Penélope se encogió. El médico ya le había dicho que, a los 45 años, el embarazo ya era de alto riesgo. El aborto era aún más peligroso. Además, ella nunca quiso abortar. Había prometido a Aaron su hijo. George apuntó con el dedo, severo y definitivo. «Te quedarás aquí temporalmente, solo hasta que nazca el bebé». Se acercó, voz ahora fría. «Y cuando nazca, te largas. Busca tu propio camino». 3 meses después, el juzgado de Waxahachie bullía con tensión silenciosa. Se había corrido la voz por Milford de que Elliot Brown, el héroe silencioso, el bombero voluntario, el hombre al que todos admiraban, se divorciaba de su esposa. Pero no era un divorcio cualquiera, era guerra. Penélope bajó del coche de su padre, la barriga visiblemente redonda bajo el vestido suelto. Mantenía la barbilla alta, a pesar de la vergüenza que cargaba como segundo peso. En su corazón aún creía, de alguna forma, que podría arreglarlo, que el tribunal podría ordenar terapia de pareja, que si Elliot se veía obligado a sentarse con ella en una habitación, quizá recordara la vida que habían construido. Quizá la perdonara. Dentro, la sala era pequeña pero abarrotada. Ojos curiosos de los rincones tranquilos del pueblo llenaban los bancos. De un lado, Penélope con su abogada, manos protectoras sobre la barriga. Del otro, Elliot entró momentos después, impecable con traje negro, expresión ilegible. Lo seguía su abogado, Ron Jeremy, que había llegado esa mañana en helicóptero, su reputación de litigante implacable precediéndolo. El juez,
anciano de ojos amables, abrió la sesión con un suspiro profundo. Miró a Penélope, luego a Elliot, luego al expediente. La abogada de Penélope se levantó primero, voz urgente. Señoría, en interés de preservar un matrimonio que ha durado más de 20 años, solicitamos que el tribunal ordene terapia matrimonial obligatoria antes de cualquier decreto de divorcio. Largo silencio. El juez miró a Penélope, los ojos suavizándose. Dio leve asentimiento, como considerando ya la posibilidad. Pero entonces Ron se levantó. Señoría, dijo, voz calmada y autoritaria, la terapia matrimonial sería en este caso una pérdida de tiempo y dinero del tribunal y de las partes. El vínculo entre estas dos personas se ha roto irreparablemente. Creo que unas preguntas a la señora Brown lo dejarán dolorosamente claro. El juez alzó una ceja. Solicita contrainterrogatorio ahora. Letrado. Sí, señoría. Breve. El juez hizo pausa, luego asintió. Adelante. Penélope se levantó y se sentó en el estrado de testigos. Las manos le temblaban ligeramente, pero se armó de valor. Ron se acercó lentamente, tono profesional pero con precisión de navaja. Señora Brown, ¿ama usted a su marido? Penélope respondió sin dudar. Sí, más que mi vida. Ron asintió, luego caminó unos pasos antes de girar bruscamente. Más que su vida, repitió, pero no más que la promesa que le hizo al casarse, renunciando a todos los demás. Los labios de Penélope se abrieron, pero no salió palabra. Ron continuó. Dice amarlo, pero el niño que lleva en su vientre no es de su marido, del hombre al que dice amar más que su vida. Señaló, calmado pero mordaz. Es usted una mentirosa, señora Brown. Se presenta aquí pidiendo salvar un matrimonio que destruyó voluntariamente. ¿Cómo puede mirar a este tribunal a los ojos y decir que quiere arreglar una unión cuando metió a otro hombre en su cama? Los ojos de Penélope se llenaron de lágrimas, pero no habló. Ron ladeó la cabeza. ¿Fue algún deseo sexual secreto, señora Brown? ¿Un fetiche sexual retorcido? ¿Quedar embarazada de un moribundo? ¿Era necesidad de llevar su legado en su cuerpo a costa de la dignidad de su marido? —¡Protesto! —gritó la abogada de Penélope levantándose. —Señoría, esto no es un juicio penal. Estamos aquí para hablar de reconciliación y posibilidad de salvar el matrimonio, no para humillarla. —Sostenida —dijo el juez con firme sentimiento. Letrado Jeremy, manténgase en lo relevante. Ron ofreció una leve sonrisa casi cortés. —Por supuesto, señoría —dijo, luego miró al estrado—. Pero antes de hablar de salvar un matrimonio, quizá deberíamos preguntar por qué llegó a necesitar ser salvado. Se volvió lentamente hacia Penélope. ¿Quién fue responsable de llevar este matrimonio hasta este punto? Ron Jeremy dio un paso adelante, mirada afilada fija en Penélope mientras la sala colgaba de cada palabra. Señora Brown, dijo, tono frío pero controlado, ¿por qué durmió con el señor Walker? Penélope se movió en el asiento, visiblemente incómoda. Sus ojos buscaron a Elliot, que permanecía inmóvil, mandíbula apretada. Luego volvió hacia Ron, voz temblorosa pero firme. Aarón me dijo que quería ser padre, que no le quedaba mucho tiempo y quería que su sangre continuara. Así que accedí. Dormí con él y quedé embarazada. Un murmullo bajo recorrió la sala. Ron alzó una ceja, labios curvándose en mueca sarcástica. ¡Qué noble causa, señora Brown!, dijo goteando sarcasmo. Entonces lo que dice es que no engañó a su marido. Solo concedió a un moribundo su último deseo. Penélope miró arriba, ojos muy abiertos. Sí. Ron dio un paso adelante, voz subiendo. Teniendo sexo con el quedando embarazada de su hijo. La cara de Penélope se sonrojó, mezcla de vergüenza y desesperación. Quería un hijo, dijo ahora más firme, frustración asomando. Podía haber adoptado cuando tuvo tiempo, disparó Ron. Su voz resonó contra las paredes de la sala. No insulte a este tribunal con justificaciones de traición. Penélope bajó la vista. Ron continuó, implacable. Avancemos. Quedó embarazada. Informó alguna vez a su marido, antes del embarazo, de este pequeño plan de llevar al hijo de otro hombre. Penélope dudó. Le hablé del deseo de Aarón. Ron se inclinó, voz afilada. Después de quedar embarazada, dijo firme. Después no es informar, es confesar. Se volvió al juez un instante, luego a Penélope. Así que no. Su marido no tenía ni idea de que estaba acostándose con ese hombre. Lo excluyó.
Rompió sus votos. Y ahora, Ron juntó las manos. Tono más suave pero igual de punzante. Ahora, señora Brown, pregunta muy importante. ¿Qué es un padre, el hombre que dona esperma, o el hombre que cría al niño? Penélope abrió la boca. Nada salió. Miraba perdida, ahogándose en el silencio de la sala. Ron no esperó. Usted sabía que Aaron moriría. Sabía que nunca podría criar al niño. Aún así siguió adelante. Díganos, señora Brown, ¿era su plan desde el principio atrapar al señor Brown para que criara un hijo que no era suyo? La voz de Penélope se quebró al responder. Eeyore es un marido excelente y gran padre para Hannah. El niño habría tenido suerte de tenerlo. Ron se acercó ligeramente, voz baja pero afilada como navaja. O sea, quería entregarle a su marido un hijo que tuvo con otro hombre y esperaba que lo criara como propio. Sin saberlo, sin su consentimiento. Se enderezó, palabras finales claras y deliberadas. ¡Qué justo!, considerando que el señor Brown no sabía que se estaba acostando con otro hombre. Hizo pausa, luego asestó el golpe. Eso es fraude parental, señora Brown. La sala zumbó con murmullos contenidos. Ola de incomodidad recorrió a los espectadores como viento frío. Las últimas palabras de Ron Jeremy aún resonaban. Fraude parental, señora Brown. Incluso el juez parecía inquieto, moviéndose en su silla. Penélope permanecía con las manos temblando, cara pálida y demacrada. Su abogada se levantó rápido. «Protesto, señoría», dijo intentando recuperar control. «Mi clienta no pretendió atrapar a nadie. Nunca fue malicioso. Este matrimonio merece salvarse. Llevan más de 20 años juntos». Ron no la dejó terminar. Se volvió rápido, cortando con voz fría y medida. «Este matrimonio necesitaba honestidad, señoría. Necesitaba confianza. Necesitaba lo que todo matrimonio requiere». Dio paso adelante, palabras cortando como hoja. Todo lo que recibió de la señora Brown fue traición y engaño. Hizo pausa deliberada, dejando que calaran. La sala quedó en silencio otra vez. «Señoría», continuó Ron, tono firme, «recomiendo que se disuelva este matrimonio. Dejen a ambas partes seguir con sus vidas. Forzarlos a seguir juntos sería crueldad disfrazada de reconciliación. Solo alargaría las heridas y sufrimiento inevitable». El juez se recostó, preocupado. Miró a Penélope, visiblemente embarazada, temblorosa, ojos hundidos. Luego a Elliot, sereno, aún calmado. Largo silencio. El juez suspiró. Aunque los argumentos son convincentes, la ley de Texas otorga al tribunal discreción para intentar reconciliación cuando crea que el matrimonio aún puede salvarse. Miró a ambos abogados, luego a la pareja. Ordeno sesiones de terapia obligatorias durante los próximos 90 días. Volveremos a reunirnos tras ese periodo. Silencio atónito siguió. La mandíbula de Ron se tensó. Miró lentamente a Elliot, cuya expresión había cambiado. Una sonrisa. No alegre, no amable, lenta, deliberada, cruel. La sonrisa de un hombre que sabía que había conseguido exactamente lo que quería. Ron tragó saliva y se volvió hacia Penélope. Caminó despacio, se inclinó y habló bajo solo para ella. «Lo siento, señora Brown. Quería que estuvieras a salvo, pero parece que fallé». Se enderezó. Suerte con esas sesiones de terapia. Penélope no lo miró. Sus ojos seguían fijos en sus manos, sobre la barriga hinchada. Ron se volvió hacia Elliot, que seguía sonriendo, saboreando la victoria que ni siquiera había expresado. Ron sabía desde el primer momento en su oficina, la calma en la voz de Elliot al explicar lo ocurrido, detallando la línea de tiempo, la traición, la verdad del embarazo, sin alzar la voz, sin temblar. Esa calma asustaba a Ron, porque no era la calma de quien se contiene. Era la calma de quien ya lo había quemado todo por dentro y ahora caminaba entre las cenizas sin un solo arrepentimiento. Ron había querido que el divorcio se cerrara rápido. Limpio, frío, terminado, pero el destino tiene sus propios planes. La sesión de terapia tuvo lugar en una modesta oficina de tonos suaves en el segundo piso de una clínica tranquila fuera de Waxahachie. Muebles diseñados para no amenazar, tonos apagados, cojines suaves, caja de pañuelos estratégicamente colocada entre ellos. El ambiente invitaba a sanar, pero el aire dentro estaba cargado de tensión. El doctor Paul Kersey, hombre tranquilo de pelo plateado y gafas, se sentó con Block en el regazo. Observó a ambos clientes en silencio antes de hablar. «Bien», empezó suavemente.
Empecemos sencillo. Me gustaría saber qué espera cada uno de estas sesiones. Penélope miró al doctor de inmediato, manos sobre la curva de su vientre. Quiero salvar mi matrimonio, dijo, voz suave pero temblorosa. Quiero que yo te entienda que es el único hombre al que he amado de verdad. Cometí un error, un emocional, pero quiero que vea que nunca dejé de quererlo. Se volvió ligeramente hacia yo, ojos suplicantes. Quiero que criemos juntos a este niño. Sé que no es suyo de sangre, pero era el último deseo de Aarón ser padre, y solo quiero que Yod me ayude a honrar eso. Hemos construido una vida, una familia. Suplico una segunda oportunidad. El doctor Kersey asintió pensativo, garabateando nota rápida. Gracias, Penélope. Luego se volvió hacia Yod, que permanecía recostado en su silla, brazos cruzados flojos, ojos ilegibles. ¿Y usted, señor Brown, qué espera de estas sesiones? Yod sonrió, no cálido, lenta, deliberada, haciendo incluso al doctor Kersey detenerse. Estoy aquí, dijo Yod calmadamente, para decirle a Penélope cómo me siento. Se volvió ligeramente hacia ella, no con crueldad, pero con fría distancia. ¿Y cómo me siento respecto a su hijo no nacido? El doctor Kersey miró entre ambos, golpeando suavemente el bolígrafo contra el bloc. De acuerdo, empecemos por la posición de Penélope. Se inclinó ligeramente, enfocándose en ella. Penélope, ¿por qué cree que su marido debería asumir la responsabilidad de criar a un hijo que no es biológicamente suyo? Penélope dudó, eligiendo palabras con cuidado. ¿Por qué Yod es un buen hombre, un hombre decente? Ha sido el marido más amoroso, el padre más increíble para Hannah. Es todo lo que un hombre debería ser. Sé que lo que hice estuvo mal, pero también sé el tipo de corazón que tiene. Si alguien puede darle una oportunidad a este niño, es él. Los ojos de Yod se entrecerraron. Soltó un corto suspiro y una risa seca antes de negar con la cabeza. Luego, con deliberada lentitud, miró al doctor Kersey y dijo, «Entonces a lecciones. Sé un buen chico y te conviertes en un cornudo consentidor». Penélope se encogió ante la palabra. La sala se volvió pesada de silencio. El doctor Kersey suspiró, ajustó sus gafas y se volvió completamente hacia Yod. «Señor Brown», dijo firme pero calmado, en realidad pretendía dejar que su esposa terminara primero, pero veo que es hora de escucharle a usted. Se inclinó ligeramente, bolígrafo listo. Dijo que necesitaba compartir sus sentimientos. Yod se recostó, ojos fijos en Penélope. «La odio», dijo, voz baja, firme, pero cargada de algo crudo y sin filtro. No de pasada, no en silencio. La odio con cada fibra de mi ser. Penélope se encogió. El doctor Kersey alzó lentamente la vista de sus notas. «Hasta el día que me muera», continuó Yod, «llevaré ese odio». El doctor Kersey guardó silencio un momento, luego preguntó calmadamente, «Señor Brown, ¿cree que aferrarse a ese odio ayuda a alguno de los dos, especialmente con un niño de por medio?» Yod lo miró, leve sonrisa amarga en la boca. No era alegría. Era la mueca de un hombre cuyo corazón roto tan a fondo que ya no sentía más que los pedazos. «Ese niño», dijo Yod, «yo nunca pedí que existiera. Es la manifestación de la traición de mi esposa, encarnación viva de sus pecados. Para mí no es solo un niño. Es el siniestro recordatorio, la prueba. Cada aliento que tome, cada hito, cada cumpleaños me recordará que mi esposa me traicionó y destruyó mi familia y mi matrimonio. A medida que crezca, también crecerá mi odio hacia esta mujer y hacia ese niño». Las lágrimas de Penélope corrían ahora en silencio. Se deslizaban por sus mejillas sin control, manos temblando sobre su vientre. El doctor Kersey se inclinó suavemente, tono aún equilibrado. «Oigo cuánto le duele, señor Brown, pero la rabia que lleva, si la deja fester así, puede envenenarlo todo a su alrededor». Yod permaneció inmóvil un momento, luego soltó una corta risa amarga. «¿Veneno?», repitió. «Doctor, yo soy el veneno ahora. Perdí quién era. Mi fe, mi paz, mi humanidad, todo. Se fue». Se volvió lentamente hacia Penélope, voz calmada, casi desarmantemente tranquila. «¿Puedo hacerle unas preguntas?» El doctor Kersey miró a Penélope, luego asintió cauteloso. «Si es respetuoso y le ayuda a profesar, adelante». Yod se volvió completamente hacia ella. Los ojos de Penélope ya estaban húmedos, expresión tensa. «¿Estuvo bueno en la cama? ¿Lo disfrutaste?
Disfrutaste mientras tu marido se quedaba en casa hundido en su cama solo. Te dio placer, recuerdos que puedas llevarte a la tumba. Ella intentó hablar, pero él cortó suave pero firme. No eres tan estúpida como para quedarte embarazada solo por un moribundo. Puedes engañar al mundo, pero no a mí. Tuviste sexo con él porque querías tener sexo con él. Tu embarazo es solo una estrategia para ganar simpatía. Hizo pausa. Aún recuerdo los ojos de Aarón cuando le conté lo del embarazo. Había sorpresa, no reconocimiento. Así que, Penélope, esa mentira de que Aarón tenía deseo de muerte, no me la trago. Creo que eres una mentirosa y solo querías follar con un moribundo. Los labios de Penélope temblaron. Su cuerpo cedió. Se deslizó de la silla al suelo de rodillas, sollozando, temblando sin control. La voz salió rota. Estaba enamorada de él. Las palabras golpearon la habitación como disparo. Lloró más fuerte, acurrucándose en el suelo. No sé cuándo pasó, pero no fue solo lástima. No fue solo bondad. Se estaba muriendo y pensé que era mi última oportunidad de sentirlo cerca, de abrazarlo. No pensé en lo que significaba. Solo sentí. El doctor Kersey permaneció quieto, sin juzgar, solo escuchando. Elliot se levantó lentamente, ajustándose los puños de la camisa. Expresión sin cambio. Sin shock visible. Sin más rabia, solo fría resolución. Se volvió al doctor. Esta sesión ha terminado. Y sin otra palabra salió de la habitación. Han pasado 2 días desde la sesión de terapia. La casa estaba iluminada para el 18 cumpleaños de Hannah, brillando contra la oscuridad rural de Milford. Globos y guirnaldas adornaban la sala. Una modesta tarta sobre la mesa de la cocina, música suave de fondo. Desde fuera parecía una reunión familiar cualquiera. Dentro, cada invitado caminaba sobre cáscaras de huevo. Grace sentada en silencio junto al sofá, agarrando bolsa de regalo. George Patterson, sombrío, de pie en la cocina, brazos cruzados. Penélope cerca de la parte trasera, expresión ansiosa. No se había atrevido a hablar mucho desde que llegó. Elliot, frío y calmado, se movía por la casa como quien cumple un deber, sonriendo lo justo, hablando lo justo. Fue él quien planeó toda la reunión. Pasó horas decorando con globos. Todos habían leído su mensaje. Tengo un anuncio que hacer. Por favor, vengan al cumpleaños de Hannah. Incluso Penélope fue invitada. La esperanza flotaba en el aire, peligrosamente frágil. Grace creía que quizá iba camino de perdón. George rezaba en silencio para que lo peor hubiera pasado. Incluso Penélope, que no se atrevía a soñar, sintió un destello de posibilidad. Pero Elliot no dijo nada. Solo seguía sirviendo copas, viendo cómo se desarrollaba la velada como una obra que ya había visto antes. No fue hasta que sacaron la tarta y todos se reunieron alrededor de la mesa que dio un paso adelante. «Adelante, cariño», dijo a Hannah, voz neutra. «Pide un deseo». Hannah, radiante y esperanzada, cerró los ojos e inclinó, sopló las velas. Todos aplaudieron. Grace se inclinó, sonriendo. «¿Qué pediste, cielo?» Hannah se sonrojó ligeramente, luego miró a su padre. «Pedí que nuestra familia volviera a estar junta. Que tú y mamá encontraran el camino de vuelta». La expresión de Elliot no cambió. Solo asintió y fue a la cocina. Se sirvió whisky puro, sin hielo. El vaso tintineó suavemente contra la encimera. Volvió, tomó asiento a la cabecera de la mesa y miró a su hija. «Bienvenida a la edad adulta, Hannah», dijo alzando el vaso. «No es tan dulce como la tarta». Todos callaron. La sonrisa desapareció de la cara de Hannah. «Verás», continuó Elliot, removiendo la copa. «Este es un mundo donde los deseos no valen absolutamente nada. Lo que esperas, inútil. Lo que quieres, irrelevante. Este mundo solo responde a la acción». Dejó el vaso con golpe suave. «Buenas acciones dan buenos resultados, malas elecciones». Miró a Penélope, «muy malas consecuencias». La voz de Hannah tembló. «Papá, solo decía que significaría todo para mí que volviéramos a estar juntos». Elliot sonrió, pero vacío, hueco, envenenado. «Y ahí es donde aún no lo entiendes», dijo. «Tus deseos valen mierda». Silencio. Se levantó, puso ambas manos sobre la mesa y se inclinó. «Tu madre y yo hemos terminado. Caput. No hay arreglo. No hay vuelta atrás. No hay familia como la recuerdas». Eso murió el momento en que abrió las piernas para ese gusano podrido. Penélope miró a otro lado,
intentando no llorar. Grace se tapó la boca. George apretó la mandíbula. Elliot volvió a Hannah. Su voz bajó a calma escalofriante. Esta noche no es sobre ella ni sobre mí, es sobre ti. Señaló escaleras arriba. Ve, haz las maletas. Hannah parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste? Dijo Elliot. Haz las maletas. Ella lo miró, atónita. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Elliot retrocedió. Terminó el último sorbo de whisky y habló claro. Sal de mi casa. Hannah permaneció inmóvil, boca ligeramente abierta, incapaz de formar palabras. Sus ojos saltaron de su padre a su madre, a su abuela, buscando a alguien que detuviera aquello. Pero Elliot no había terminado. No pongas esa cara de sorpresa, querida hija, dijo acercándose, voz afilada como filo de cuchillo. Tú sabías. Sabías lo que ella hizo. Sabías que me traicionó y no dijiste nada. Eso te hace cómplice. Hannah negó con la cabeza, lágrimas asomando. Papá, yo no elegí. Tú elegiste, cortó él. Elegiste protegerla. Me dejaste en la oscuridad como a un idiota. Elegiste bando. Se acercó más. Y elegiste mal. Penélope jadeó suavemente, mano en la boca. Grace parecía haber dejado de respirar. ¿Y tu fondo para la universidad? Continuó Elliot, frío y medido. Desaparecido. Liquidado. Mi abogado se encargó la semana pasada. Ahora está en su cuenta. Las manos de Hannah temblaron. ¿Qué? Susurró. Tú, ¿de qué hablas? ¿Me oíste? Dijo. Suerte consiguiendo trabajo, buscando piso. Eso es la edad adulta. Cariño. Viene con responsabilidades. La mayor se golpeó el pecho. Es hacia tu maldita persona. Yo olvidé eso una vez. Pagué el precio. Miró a los ojos de ella. Esta vez sin veneno, solo vacío hasta los huesos. Aprende de mí. No cometas el mismo error. Pausa pesada. Luego, esa es mi última lección de vida para ti. Miró alrededor de la mesa, luego retrocedió. La fiesta ha terminado. El aire era tan denso de tensión que parecía respirar humo. Entonces Grace dio un paso, cara roja de rabia. Sin palabra levantó la mano y abofeteó a Elliot en la cara. El chasquido resonó. Sin corazón, dijo entre dientes. Eres un monstruo. Elliot no se inmutó. Solo giró lentamente la cabeza y sonrió. No a Grace, sino a Penélope, sonrisa cruel y cómplice. Penélope bajó la mirada, temblando. George Patterson, aún en silencio, bajó la cabeza y se volvió hacia su hija. Voz cansada. Plana, sube. Haz las maletas. Vienes a casa. Penélope asintió sin palabras y caminó hacia la escalera. Grace se volvió hacia Hannah, tomó suavemente por el hombro. Ven, cielo, puedes quedarte conmigo. Hannah no habló, solo caminó, ojos vacíos, guiada por la mano de su abuela. Nadie miró atrás. Nadie se despidió. Todos se fueron en silencio. La segunda sesión de terapia fue programada para un jueves lluvioso. El reloj pasó de la hora señalada, pero solo una silla estaba ocupada. Elliot sentado frente al doctor Paul Kersey, piernas cruzadas, manos juntas en el regazo. Una lenta y firme sonrisa estiraba su rostro como hombre que ya había ganado una guerra. Ella no viene, dijo Elliot simplemente, mirando el reloj. Supongo que eso te dice todo lo que necesitas saber. El doctor Kersey asintió en silencio, anotando algo. A veces la gente necesita más tiempo. Elliot soltó bufido. ¿Tiempo? Tuvo 22 años. La habitación estaba pesada de quietud. ¿Todavía crees que hice mal? Continuó Elliot, ladeando la cabeza. ¿Crees que fui demasiado lejos al deshacerme de esa puta? El doctor Kersey mantuvo expresión neutra. El divorcio es su derecho, Elliot. Nadie lo cuestiona. Lo que me preocupa es el odio. Lleva demasiado. Hizo pausa. Ese peso no solo envenena su mente. Acabará con su salud también. Elliot se inclinó hacia adelante, sonrisa nunca abandonando su rostro. No está encerrado en mi corazón, dijo suavemente. Me aseguro de compartirlo. Con todos a mi alrededor. Fue entonces cuando el doctor Kersey retrocedió, inquietud brillando en sus ojos. Cerró el cuaderno, dejó el bolígrafo. Elliot, creo que hemos terminado aquí. Se levantó, compuesto, pero claramente perturbado. Esa misma tarde presentó su informe al tribunal. Este matrimonio está más allá de reconciliación. No hay remordimiento,
Solo amargura. Hay demasiado odio para superar. El juez recibió el informe, lo leyó y, con poca deliberación, aprobó el decreto de divorcio. Penélope no apareció en el juzgado. No lo impugnó. No mandó abogado. Solo se desvaneció legalmente. Aún así recibió la mitad de los ahorros de Elliot, mitad de su 401k. Era la ley. Elliot no discutió. No protestó. Firmó los papeles de un solo trazo. Estaba más que feliz de dejarlo ir. Los escalones del juzgado estaban silenciosos mientras Elliot y Ron Jeremy salían. El viento suave, el aire extrañamente quieto. No hablaron al principio. Solo caminaron juntos hasta un pequeño parque al otro lado de la calle, bajo un roble moribundo. Las hojas sobre ellos crujían secas en el viento, como imitando el silencio entre ambos. Elliot se sentó con largo suspiro, manos sobre las rodillas. «Supongo que esto es todo», dijo. «Tú vas a salvar a otro marido. Yo a vivir lo que quede de esta vida». Ron soltó risa seca. «Sí, supongo que voy donde está el dolor. Hay mucho trabajo para mí». Se quedaron un minuto más. Luego ambos se levantaron. Ron ofreció la mano. Elliot la estrechó. «Cuídate, señor Brown», dijo Ron volviéndose. Elliot asintió, se volvió también y empezó a caminar. Pero tras unos pasos, Ron se detuvo. Se giró. «Señor Brown», llamó. Elliot giró la cabeza. «Sí». Ron parecía pensativo, casi inseguro por primera vez. «¿Es posible pedirte un favor?» Elliot sonrió levemente. «Claro». Ron miró pensativo. «No es ahora. Volveré. Hablaremos en detalle». Elliot asintió una vez. «Aquí estaré». Se fueron por caminos separados. Pasaron los meses. La primavera se fundió en verano. El divorcio estaba hecho. La casa en silencio. Entonces llegó la llamada. Era Grace. Sonaba cansada, más vieja de lo que Elliot recordaba. «Dio a luz», dijo suavemente. Elliot no respondió. «El bebé es niño. Side en incubadora. El parto fue duro. Penélope no está bien». Elliot no dijo nada. Grace tragó saliva y justo cuando iba a hablar de nuevo, clic, colgó. En el hospital, los médicos rodeaban a Penélope con preocupación clínica. Su cuerpo, ya debilitado por el estrés, la traición, el colapso emocional, no aguantaba. El bebé, diminuto y frágil, luchaba dentro de la caja de cristal. Cables cubrían su pecho, tubos alimentaban sus pulmones. 2 días después, los médicos se acercaron a Penélope con caras sombrías. «Su hijo», dijo uno suavemente, «tiene un defecto cardíaco congénito. Es genético. Su corazón es demasiado débil». Penélope cerró los ojos. Una sola lágrima rodó por su mejilla. No preguntó de qué gen ni de quién era la culpa. Solo asintió levemente. Al 5.º día, los monitores se apagaron. El niño murió sin un sonido. Se lo dijeron suavemente. Ella no gritó. No se movió. Solo miró al techo. Horas después, sus constantes empezaron a caer. Pulso debilitándose. El médico vio las señales. «¿Carro de paro?», gritó. Su corazón, pero ya se estaba rompiendo. Lo llamaron cardiomiopatía de Takotsubo, síndrome del corazón roto. Penélope Brown murió 7 días después de su hijo. Murió sin familia, sin perdón y sin volver a oír la voz de Elliot. Hannah se llenó del mismo odio que una vez llenó el corazón de su padre, pero no iba dirigido al mundo, ni siquiera a su madre ya, solo a Elliot. Nunca olvidó aquella noche, su 18 cumpleaños, el momento en que su padre rompió toda ilusión de amor, familia o decencia humana. La había humillado, desheredado. Ella solo había pedido paz. Una mañana se fue. Sin carta, sin llamada, sin dirección. Hizo una sola maleta, tomó un autobús y desapareció. Algunos decían que Dallas, otros Houston, pero nadie supo seguro. Grace intentó. Llamó a Elliot esa noche, voz temblorosa. «¿Se fue, Elliot? Tu hija se fue». Silencio al otro lado. Grace esperó algo, cualquier cosa. Elliot no dijo nada. Luego, clic, colgó. Después de eso, Grace dejó de llamar. La vida siguió, aunque no de verdad. La casa quedó silenciosa, no en paz, solo sin vida. Elliot casi no salía. No tomó nuevos trabajos, ni visitas a la estación, ni llamadas de voluntario. Los vecinos notaron, pero nadie dijo palabra. El hombre que una vez salvó vidas ahora no hablaba con nadie. Luego llegó esa noche,
viento frío empujando las ventanas, el mundo afuera quieto, la botella de whisky junto al casi vacía. Una mano sostenía el vaso, la otra un pequeño revólver. Se sentó solo en su sala, única luz parpadeando de lámpara de pie con pantalla torcida. Frente a él colgaba la única foto que quedaba en la casa: Penélope, Hannah, él. Elliot levantó lentamente el arma. No hacia sí mismo, aún no. ¡Boom! La bala destrozó el marco de cristal, cortando la cara de Penélope por la mitad. Dejó el vaso, lo dejó descansar, acercó el revólver a su sien. Justo entonces sonó el timbre. Mantuvo la posición un momento más. Manos firmes, luego bajó el arma. Dio largo y lento sorbo al whisky y lo vació. Miró una vez más al arma. «Pronto te vaciaré», murmuró, voz plana como hormigón. Se levantó y caminó a la puerta. Al abrirla, Ron Jeremy estaba allí con abrigo negro, sonriendo como quien sabe que el tiempo importa. «Supongo que llegué a tiempo», dijo Ron, tono calmado y experto. Elliot lo miró, ojos vacíos, mandíbula apretada. Luego, por primera vez en semanas, la comisura de su boca se levantó apenas. «Calculé un poco pronto». Ron entró sin pedir permiso. Se quitó el abrigo y lo dejó en respaldo de silla. «Necesito un whisky», dijo. «Pero tú vas a tomar agua con limón. Vas a sentarte, callarte y escucharme alto y claro». Elliot alzó ceja, pero sin desafío. Solo sutil asentimiento. Momentos después, Ron tenía vaso en mano, hielo tintineando mientras bebía. Elliot volvió con vaso de agua con limón, y ambos salieron al porche trasero. El patio silencioso bajo el cielo nocturno. Algunos grillos cantaban lejanos. Los dos hombres se sentaron en extremos opuestos de un viejo banco de madera, el que Elliot había construido años atrás años con sus propias manos. Durante casi una hora hablaron. Sin gritos, sin llanto. Solo dos hombres, uno roto, otro intentando recomponer algo. Ron lo explicó todo. Algo grande, algo que necesitaba a alguien como Elliot. Alguien que ya no tuviera nada que perder. Pero quizá, solo quizá, algo que recuperar. Cuando Ron terminó, Elliot miró la oscura línea de árboles tras su terreno. No habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz era firme. «De acuerdo». Se levantaron juntos. Ron extendió la mano. Elliot la estrechó, firme y definitivo. Ron salió a esperar junto a su coche negro. El aire fresco y crujiente. Pasaron minutos antes de que Elliot saliera con pequeña bolsa de viaje al hombro. Miró la casa, su casa, mucho tiempo. Ventanas rotas, luz del porche muerta, marco de puerta agrietado. Este lugar ya no era hogar, solo tumba de lo que fue. Se volvió hacia Ron, asintió una vez y caminó hacia el coche. El trayecto al aeródromo más cercano fue silencioso. La luna baja mientras llegaban. Las hélices del helicóptero que Ron había contratado ya giraban. Suave zumbido mecánico llenando el aire. Sin palabras subieron, 3 horas después, frente a la casa de Ron. El aire más ligero aquí, menos pesado que el silencio que solía llenar la casa de Elliot. Entraron juntos. Ron abrió la puerta con gruñido familiar y llevó a Elliot pasillo abajo hasta habitación modesta. La habitación en silencio y en el centro, en una cama individual, estaba Jerry. El niño no se movió al entrar. 10 años. Pálido, ojos demasiado vigilantes para alguien tan joven. Ron se acercó al borde de la cama, ofreció suave sonrisa. «Jerry», dijo gentil, «traje a alguien para que conozcas». «Jerry»,